Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Ciudadana. Hoy, 2026, estamos 20 de mayo de este año que a 5 meses de un tiempo distinto que también nos llama a mirar los escenarios que vivimos, tanto políticos, económicos, sociales, pero también desde una mirada retrospectiva, pero para dar un impulso positivo hacia el presente. Hoy voy a desempolvar un tema interesante acerca de un pastor, Dietrich Bonhoeffer, un alemán que se enfrentó al nazismo, y es por eso que titulo el programa El poder de la maldad necesita de la estupidez ajena para triunfar, que es un dicho expresado por Dietrich Bonhoeffer. Comparte el programa. Bienvenido a Fibra Ciudadana. Hoy dialogaremos sobre la tesis del pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer. Es interesante conocer que en todas las épocas la humanidad siempre ha tenido líderes, no solamente por la peculiar forma de luchar por sus ideales y causas y propósitos, sino también por aquellos que construyeron desde su posición, desde su convicción, un derecho propio de opinar distinto, aunque sea en minoría, pero si ello tiene un sentido lógico y que ayuda posterior a la humanidad, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Este pastor protestante, opositor del nazismo, y lo licenció el régimen de Hitler. Y él escribió, mientras estaba preso, esta tesis que hoy vamos a compartir. Em, pero antes quiero compartirles que ayer estaba revisando, muy tarde antes de comenzar una tarea y cerrar toda como queda, y estuve revisando la página del Congreso y eh, con relación al polémico proyecto que están las comunidades ayánica, el congresista David Jiménez Heredia de Fuerza Popular, eh, que presentara el polémico proyecto el 14442, el 20 de abril de este año, que provocó que las comunidades ayánicas se resistieran y pidieran la cancelación de este proyecto. eh, Les comparto que, según el portal del Congreso, el congresista ha retirado el proyecto. Eso es una saludable y sensata decisión del congresista que permite consensuar con las 45 comunidades ayánicas que el desarrollo sostenible de un pueblo, de una comunidad, sea integral, ¿no? Que las culturas se analicen, la historia se analice, el desarrollo también, y que unidos a ello, entiendo que va a haber un criterio mucho más sólido para poder gestar productividad en esta linda parte de nuestra Amazonía, uno de los 20 pulmones verdes de nuestro planeta. Bien, pasado a ello, vamos entonces a compartirles que hace 120 años, no es precisamente hoy, sino un 4 de febrero de 1906, nació Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Él se ha convertido en un mártir moderno, sobre todo para quienes vamos más allá de las lógicas planteadas en el presente, porque este pastor cristiano desempeñó un papel importante en el, en el, en la Segunda Guerra Mundial. Él llegó a creer que el cristianismo no solo implicaba profesar la fe, sino también poner en práctica las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña. Cuando Bonhoeffer regresó a Alemania a principios de la década del 30, sus convicciones se pusieron a prueba de forma drástica. Adolfo Hitler y los nazis estaban a punto de llegar al poder. Y Bonhoeffer se preguntó, ¿qué debo de hacer al respecto? Entonces, él alzó su voz
instó a sus compañeros luteranos a rechazar como idolatría la afirmación nazi de que el Führer, ¿se acuerdan de la palabra? El Führer decía, ¿sabe qué decía el Führer? Que el Estado merecía lealtad por encima de la debida a Dios. O sea que él tenía la superioridad a Dios, al Eterno. Y el pastor Bonhoeffer dijo que eso no era posible. Condenó la persecución nazi contra los judíos, instó a la iglesia cristiana a solidarizarse con ellos y con todas las víctimas y ayudó a escapar a muchos judíos. A finales de la década del 30, Bonhoeffer comprendió que, si bien respetaba el pacifismo y la no violencia en principio, la guerra y la justicia de Hitler exigía resistencia. Y eso es muy importante analizarlos en el hoy, ¿verdad? A veces se nos llenan de reglas, de estructuras, de parámetros y que nos ponen como los cabestros que se les ponen a los caballos para poder ganar una carrera, para que no miren a todos lados, ¿cierto? Le colocan estas anteojeras, pero Bonhoeffer se adelantó a su época y dijo que no. Un cristiano debía actuar, ¿no? Y por eso se unió a una conspiración para oponerse a Hitler. Comparte esta historia porque es muy interesante verla, porque la historia de otros, el pensamiento crítico y la realización, el pensamiento crítico y la realización del mismo, que ayuda al bien común de una sociedad que quiere encontrar su camino, desarrollo integral, por cierto, es bueno tenerlo presente. Entonces a Bonhoeffer le pareció mal la inacción. Entonces se unió a una célula de resistencia dentro de la inteligencia militar y intentó apoyar a los aliados. Porque querían asesinar a Hitler, ¿no? Y esto fracasó. Y en 1943 la Gestapo lo identificó, lo arrestó y lo envió a prisión. Él hizo antes un libro, El precio del discipulado. Él escribió este libro antes de ser apresado y allí él condenaba lo que él llamaba la gracia barata. Aceptar el amor de Dios sin ningún costo no es posible. Y ensalzaba la gracia costosa, una gracia que exige obediencia radical, incluso la disposición a morir por las propias creencias, algo que hizo Bonhoeffer. Él no podía permitir que alguien se pusiera sobre el Eterno. Algunos pacifistas cristianos afirman que Bonhoeffer se equivocó al resistir el mal con violencia. Pero para millones de cristianos, de los que yo me incluyo, Bonhoeffer se convirtió en un símbolo inspirador de lo que significa, tanto en tiempos de crisis como en el día a día, poner en práctica lo que se predica. Y Bonhoeffer también analizó el momento que vivía y tuvo una tesis del que les voy a mostrar un video y del que luego vamos a dialogar del mismo. Un teólogo alemán, encerrado en una celda nazi, escribió algo que hoy explica al mundo mejor que cualquier analista político. Dijo: «La estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad». Se llamaba Dietrich Bonhoeffer, era pastor, teólogo y uno de los pocos líderes religiosos alemanes que se opuso abiertamente a Hitler desde el principio. Conspiró para asesinarlo, fue arrestado, encerrado en un campo de concentración y ejecutado en abril de 1945, 3 semanas antes de que terminara la guerra. Tenía 39 años. Pero lo que escribió en esa celda sigue siendo lo más lúcido que se ha dicho sobre por qué el mundo funciona como funciona. Lo escribió en 1943, desde la prisión de Tegel, viendo algo que lo perturbaba más que la crueldad de los guardias. Veía cómo Alemania entera, médicos, profesores, pastores, gente educada, gente religiosa,
Gente que había ido a la universidad y leído libros y criado hijos, había aplaudido a Hitler. Y la pregunta que lo obsesionaba no era cómo fue posible el mal, era cómo fue posible que gente buena lo aplaudiera. Esa distinción lo cambia todo. Bonhoeffer dijo esto: contra la maldad puedes luchar, puedes denunciarla, resistirla, encerrarla. La maldad tiene una lógica, quiere algo, y porque quiere algo puedes anticiparla. Pero contra la estupidez no tienes defensa, porque la persona estúpida, y aquí viene lo importante, no es alguien con poca inteligencia. Es alguien que ha renunciado a usar su juicio propio. Alguien que ha entregado su capacidad de pensar a un líder, a un grupo, a un eslogan, a una ideología. Y una vez que eso ocurre, no puedes convencerla con hechos. No puedes apelar a su razón, porque ya no tiene razón propia, tiene la razón de otro. Y aquí viene algo que casi nadie explica cuando habla de Bonhoeffer. Él no estaba hablando de personas ignorantes. Decía explícitamente que la estupidez ocurre más en personas que acaban de adquirir poder social o que pertenecen a grupos con mucho poder colectivo. Cuanto más poderoso es tu grupo, más fácil es que dejes de pensar por ti mismo, porque el grupo te da identidad, te da seguridad, te da respuestas. Y pensar por tu cuenta de repente tiene un coste que antes no tenía, el rechazo de los tuyos. El malvado actúa solo, necesita esconderse, necesita mentir, tiene límites. Pero el estúpido es instrumento de otros. Y lo peor, no sabe que lo es. Se siente convencido, se siente parte de algo grande, se siente del lado correcto. No fueron los monstruos quienes destruyeron Alemania. Fueron millones de personas normales que entregaron su criterio a un movimiento y dejaron de hacerse preguntas. No eran malvados, eran algo peor. Eran obedientes sin pensamiento propio. Y ahora mira a tu alrededor. Gente que repite eslóganes sin saber de dónde vienen. Gente que comparte titulares sin leer el artículo. Gente que odia a personas que nunca ha conocido porque alguien les dijo que eran el enemigo. No son malas personas, son personas que han dejado de pensar por sí mismas. Y no lo saben. Ese es el problema. El estúpido nunca se reconoce. Se siente informado, se siente despierto, se siente más listo que los demás. Y eso lo hace imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué se hace? Bonhoeffer tenía una respuesta, y no era la que esperarías. Decía que la estupidez no se cura con educación, no se cura con información, no se cura con mejores argumentos. Porque el problema no es que la persona no sepa, el problema es que ha decidido, consciente o inconscientemente, que la aprobación de su grupo vale más que su propio criterio. Y eso solo se rompe desde dentro, con un acto de coraje, no de inteligencia. Con el momento en que alguien decide que prefiere pensar solo a pensar acompañado pero sin pensar. Bonhoeffer escribió todo esto sabiendo que iba a morir. No escribió para publicar un libro. Escribió para que alguien, algún día, entendiera qué había pasado realmente. Y lo que pasó no fue que un monstruo tomó el poder. Lo que pasó fue que millones de personas decidieron que pensar por sí mismas era demasiado incómodo. La pregunta que te dejo es simple. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo dentro de tu grupo que sabías que no iban a aplaudir? Si no te acuerdas, quizás el problema no es que seas estúpido, es que dejaste de pensar y no te diste cuenta. La estupidez no se cura con información, se cura con coraje. Se cura con coraje, pero la interrogante que nos hace este video, que nos va a llamar a analizar, a dialogar al respecto, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión por, de algo importante? Porque pensabas que lo otro sí estaba correcto y lo que tú pensabas no, porque los otros tenían razón. Miren, puede pasar, uno puede equivocarse, todos somos humanos, podemos equivocarnos, pero cuando nosotros estamos viendo, analizando, pensando, viendo cuál es la posición correcta, como lo tuvo Bonhoeffer, ¿no? Cuando aparece Hitler a decir que todos le tenían supremacía a él, y solo a él porque él era más que Dios. Entonces, cuando Bonhoeffer toma posición a ello y dice, no, no puede ser.
pero Hitler venía con sus tanques. Ustedes han visto estas fotos antiguas, son muy antiguas, son originales eh, ya la década del 40, justo cuando pasó los hechos, cuando pasaron los hechos. Por eso que están en blanco y negro, muy tenues, pero que reflejan la realidad de la opresión, de la dictadura, del querer mandar por mandar. Por eso que tenemos que siempre agradecer las libertades fundamentales, ¿no? La gratitud de vivir en democracia, de gestarnos, de habernos crecido y desarrollado dentro de las libertades fundamentales que le asiste a todo ciudadano. Porque cada cierto tiempo aparecen, pues, Hitlers, ¿no? Y vamos a dialogar sobre la tesis de Bonhoeffer. Según la RAE, dice que la estupidez es la notable torpeza para comprender la realidad o aprender de los errores. A menudo se manifiesta a través de actos absurdos que terminan teniendo consecuencias negativas, ya sea por testarudez, falta de curiosidad o por cerrarse a entender otros puntos de vista. Y efectivamente, la, la estupidez no es muy diferente de la ignorancia, por si acaso, o sea, no confundamos ello. La ignorancia, ignoro, la ignorancia es cuando no se conoce, se desconocen los hechos, pero hay personas que son inteligentes, tienen criterio, tienen posición en sus calidades profesionales, muchas veces desarrollan sus actividades también intelectuales, pero de un momento a otro piensan que el estar con el grupo, las masas, el aplauso, eh, el querer conformarse, sentirse cómodo en la comodidad de los grupos grandes y numerosos, ¿no? Entonces allí es donde empieza el análisis de lo que reflejó y escribió Bonhoeffer desde la prisión, uh, y lo que podríamos resumir en 6 puntos claves, ¿no? Él dice que la estupidez es más peligrosa que la maldad. ¿No? Y bueno, la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la malicia, decía. Y lo argumenta que contra el mal se puede protestar, porque el mal lo denunciamos y hasta, ¿no? Se usa la fuerza. Mire, ¿no? El robo, bueno, la delincuencia, todo lo malo se detecta y se confronta. El mal lleva en sí el germen de su propia subversión porque genera inquietud moral, ¿no? Está mal, no es correcto, entonces se rechaza. En cambio, contra la estupidez estamos indefensos. Las razones nos sirven. Por ahí circulan estos videos donde a León, no sé, en una fábula, ¿no? El León y el burro estaban discutiendo que el pasto era, el burro decía que el pasto era azul y el león decía que era verde, ¿no? Y ahí seguían la historia y al final, alguien superior al león le decía, no, en verdad, el burro tiene razón, pero la estupidez, frente a la estupidez estamos indefensos, las razones no sirven. Los hechos que contradicen los prejuicios simplemente no deben creerse y si son irrefutables, se descartan por intrascendentes. No, 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 eso no ocurrió. No, 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 tú estás equivocado. No, no, ¿les parece conocido esos mensajes? Bueno, ahí estamos indefensos. Frente a esos términos, estamos indefensos. Otra teoría que escribió Bonhoeffer es que la estupidez no es un déficit, este, un defecto intelectual, sino moral. Es decir, eh, no es algo que, como le digo, le asiste falta de criterio propio, sino que hay hombres que con gran intelecto son necios y hay hombres de bajo intelecto que son todo menos necios. ¿No? No se trata de coeficiente intelectual, se trata de una renuncia voluntaria al juicio propio. Como lo dijo la persona tal que supuestamente es mi superior, entonces ahí lo dejo, no lo cuestiono. El estúpido es alguien sin criterio, que sigue órdenes sin acatar y sin evaluar las consecuencias. Y eso es peligroso. A veces muchos dicen, es por mi trabajo.
pero saben que sobre todo una reflexión a los líderes de opinión que no saben el gran perjuicio que le hacen a quienes lo siguen, a las multitudes que bajo lo que ustedes dicen les creen. Hay un punto clave también, que esto es un fenómeno sociológico, no psicológico, sociológico. Tiene que ver con nuestra sociedad. No es un rasgo congénito, sino que se da en determinadas circunstancias, ¿no? Eh, las personas se vuelven estúpidas o permiten que les suceda, porque suele ser un fenómeno de contagio. Es que lo están diciendo, lo han dicho, lo ha dicho tal persona y tal persona es lo más. Pues. Entonces una persona doctorada, es una persona que tiene toda la razón y no lo cuestionamos. Lo que hizo Bonhoeffer, ¿no? En la Alemania nazi habían personas normales, cultas, pero bajo la presión del grupo y del poder, renunciaron a pensar por sí mismas y delegaron su juicio a otros. Y Bonhoeffer se negó a ello. No, pues no puedo. Yo no puedo estar de acuerdo con esa dictadura. Y allí él seguía escribiendo desde la cárcel. ¿Por qué su gente no reaccionaba? ¿Por qué su gente, que eran intelectuales, hasta pastores, no podían reaccionar ante la verdad evidente? Bueno, hay un cuarto punto clave que hay que tener en cuenta, que el estúpido se cree en lo correcto y es autosuficiente. Hay otra cosa muy importante. A veces pensamos creerlo todo, ¿no? Saberlo todo. Y eso no es correcto. Todos, por eso les hablaba acerca de ignoramos algo. Ignorar no es malo, ¿no? Todos desconocemos algo. Yo no conozco la lengua quechua hablante, por ejemplo. Un quechua hablante me gana porque tiene dos idiomas, conoce su idioma y conoce el castellano. Entonces, nunca nos creamos autosuficiente ante nadie. Pero a diferencia de la maldad, la estupidez está completamente satisfecha de sí misma. Ah, yo lo sé todo y se abanica, ¿no? Conmigo nadie puede. A ver, que venga el que sigue, yo lo voy a minimizar. La maldad consciente, el malo, al menos genera un conflicto interno, ¿verdad? O sea, la maldad cuando dice, oye, le pega, oye, hay una acción-reacción. La estupidez se cree en el lado correcto y por eso es inmune a la corrección. No, 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 no. No te pueden corregir. No los puedes corregir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que reconocer que nos equivocamos. Y cuando uno se equivoca, ¿no? Por ejemplo, a veces uno peca de confiar en lo que te dice. No, es de tal forma. No, 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 es de la otra. ¿No? Por ejemplo, ayer me decía, yo digo, no, yo creo que es congresista. Y yo caí, no, es que no, todavía he sido electo. Y yo caí y dije que era virtual congresista sabiendo que era, ¿no? Congresista, ¿no? La persona de quien estábamos hablando. Y es así, a veces caemos en el error por querer confiar en la otra persona que supuestamente nos está planteando el tema de forma correcta. Por eso es muy importante aprender a cuestionarnos y mejor rectificarlo, ratificarlo para ver si estamos bien, porque es fácil que hay una línea tan delgada en estos detalles, porque acuérdense, estamos hablando con personas con lógica, con criterio, con inteligencia. La estupidez no necesita censurar información. Es que cree tanto en quienes lo dirigen, en que cree tanto en lo que le han planteado, que no hay duda, basta con que acceder a que eso es lo correcto. No, no necesita procesar, no requiere esfuerzo. Y es que a veces parte de la comodidad. Muchos son cómodos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo puedo haber caído ahí
lo que les comentaba, ¿no? Pude haber caído en ello, porque además el video que me alcanzaron ya estaba hecho con relación al tema que presenté ayer sobre los Ashánicas, y uno cae, ¿no? Entonces yo sabía que tiene que estar en ejercicio, porque un electo todavía no generó la ley. Pero bueno, caí en esa trampa. Y así, y hay que reconocer, nos equivocamos. Pero la diferencia es saber reaccionar al tiempo y no quedar sesgados en insistir y insistir, porque una falsedad lleva a otra para tapar a otra y así pues se va blindando. Este aspecto que Bonhoeffer lo decía con toda claridad. Esto está llevando al hoyo a Alemania. Hay otro punto, el quinto. La estupidez es la herramienta del poder. ¿Por qué se lo digo? Porque para Bonhoeffer la maldad refirió, ¿no? Y es la frase que le he titulado, la maldad necesita de la estupidez para triunfar. Y sí, pues, por eso es que cuando se consigue el grupo de personas y a quien se le impone una ideología, una forma de pensamiento radical, cuadriculada, de esta no hay más, la estupidez puede ser manipulada y utilizada para los fines de la maldad. Por eso Bonhoeffer vio que las mentes sin criterios, carentes de lógica y capacidad de autorreflexión, pueden ser más peligrosas que aquellas dotadas de maldad. Bueno, ahí hoy por hoy se han confabulado las dos muy juntas. Y bueno, ese es el quinto punto clave. Estamos haciendo concisos porque hay información para dar charlas de 2, 3 horas, pero hoy solo quiero dejarles el bichito para que ustedes lo dialoguen, lo investiguen, lo confronten y compartamos enseñanzas que ayuden a nuestra comunidad a pensar, a no solamente cerrarnos porque sí, porque hay miedo, porque hay temor, porque hay angustia, porque no hay salida. Fíjense, hay salida. A una de las reflexiones que hacía Bonhoeffer no era pesimista Bonhoeffer, creía que la estupidez podía superarse, pero no por medio de la violencia ni de la propaganda contraria, un acto de liberación interna puede vencer la estupidez. Interesante. Confiaba en que cada persona, al recuperar su responsabilidad moral, podía resistir a la manipulación. La libertad se conquista con actos de conciencia. Y eso es importante. Nunca entregues tu libertad así. Sí, yo me voy acá porque ellos me van a sacar de lo malo. Lo otro es malo. Yo me voy acá porque esto sí que está bien. No. Piensa. La libertad, miren, hasta el Eterno nos ha dado la libertad de elegirlo o no. Se conquista en un acto de conciencia. Se conquista en una forma de generar una forma distinta de mirar y gestionar las formas que nos ayudan a liberarnos, a dejar de lado lo que decía Bonhoeffer, una sociedad aparentemente culta y sofisticada, se transformaba en una máquina de destrucción, y no por maldad pura, sino por algo más sutil, la renuncia voluntaria al pensamiento crítico. Por eso siempre les digo, el pensamiento crítico no debe de salir de las aulas universitarias, de las escuelas, de ningún espacio. No podemos solamente estar aquí en los lugares, yo estoy con los que piensan igual conmigo, porque los demás, entonces no, los demás
los hago a un lado, los minimizo, los ridiculizo, los mutilo, psicológicamente hablando, ¿ah? Nos vamos a retroceder a las épocas de Hitler. Pero esto se aplica mucho en las redes sociales, ¿no? Los influencers y la polarización, el contagio del que habla ahora es tremendo, ¿no? Por eso es importante analizar, pensar. Nunca tuvimos tanta información y al mismo tiempo nunca fuimos tan vulnerables a la mentira como hoy. Por eso es muy importante pensar. Lo que, lo que tú tengas en pensamiento, lo que tú tengas en duda, ponlo en discreción, en discusión. Es válido. Nadie tiene por qué callarte ni decirte, mejor cállate, mejor no digas. Y lo dicen grandes líderes de opinión, ¿ah? Tú no sabes, pof, es que tú eres de aquí, de allá. Miren, podemos discrepar, todos tenemos derecho a la discrepancia, eso sí, podemos discrepar, pero ojo, no podemos ridiculizar, que eso es muy distinto. No podemos minimizar el pensamiento del otro, ¿eh? No podemos imponernos. Yo lo que puedo decir es, estoy en desacuerdo con tu opinión, pero lo respeto. Para que no triunfe, pues, la maldad, porque el poder de la maldad necesita de la estupidez ajena para triunfar. Y eso nos tiene que hacer pensar en tiempos donde hay mucha confusión en nuestra sociedad. A veces se quiere pensar porque sí, porque es necesario, porque urge. Y yo les comentaba siempre que a veces, aunque se esté en minoría, la verdad es la verdad y hay que defenderla. Hay un académico de la Universidad de Oxford que, que al referirlo el tema de Bonhoeffer sobre la estupidez aplicado en la política, eh, hay que tenerla muy presente, ¿no? Hay que tenerla muy presente porque puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa si cae en manos que intentan, además, con la maldad, el poder político, ¿no? Eh, claro, todo fuerte auge del poder en la esfera pública, ya sea que quiere imponer una ideología, un pensamiento, una línea, un plan de gobierno, hay que tenerla muy clara para no dejarnos infectar por la estupidez, como decía Bonhoeffer, que lo escribió desde la cárcel. Entonces, este académico Thompson dice que la estupidez no inhabilita, la estupidez no inhabilita la posibilidad de obtener cargos públicos, ¿no? La naturaleza del poder exige que las personas renuncian a ciertas facultades necesarias para el pensamiento inteligente. Bueno, eso se da, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un grupo mayoritario y ya esto es lo que se tiene que decir y así nomás se dice, y el que dice todo lo contrario, ahí lo dejamos, queda descartado. El argumento de Bonhoeffer es que cuanto más se integra alguien en el establishment, menos individuo se convierte, en el sentido que tiene menos control para operar bajo sus propios criterios, ¿no? La influencia de la opinión pública, lo que dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Bueno, y esto también a mis compatriotas que están, ¿quién? El que va ganando es como, ¿no? Es el que voy a tenerlo yo como referente. Bueno, es como si eslóganes, lemas y similares se hubieran apoderado de esta persona que está hechizada por la estupidez, está cegado, maltratado y abusado por su propio ser. Ese es un punto que dice el académico Thompson, por ejemplo. Y, a eso tenemos que decir que no hay que dejar de pensar, no hay que dejar tener su pensamiento crítico. Por más que discrepen, bueno, está bien, déjenme equivocarme,
Por último, dice, no, uno tiene que sentar su posición. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer es que esta tiene un enorme potencial para afectar a las personas que forman parte de un sistema. Todas las naciones viven dentro de un sistema, ¿no? Pero cuando estos sistemas se vuelven no dentro de los cánones libres, independientes, donde se formulen reglas, sí, pero que sea por el bien común, entonces son peligrosos. En las palabras de Thompson, hace más daño un idiota poderoso que una banda de maquiavélicos intrigantes. Bueno, yo no quisiera ninguno de los dos bandos en el Perú, porque ya hemos tenido de todos, y de ambos, y revueltos, y como un batido completo. Pero que el mal siempre lleva en sí mismo ese deseo de querer imponerse, utilizando a quienes aplican mucho el sesgo, el no querer pensar por la comodidad, y a veces la comodidad es la posición. Estoy bien así, ¿por qué me van a quitar de esta posición, de este poder? Estoy bien tantos años trabajando acá, ¿por qué van a venir estos y van a querer cambiar y reformular todo? Y eso perjudican las naciones, perjudican las sociedades, las empresas, las familias. Y se necesita de coraje, pues, coraje, levantar la voz cuando tu opinión sea en minoría. Recuerda a Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Y qué bueno que podemos dialogar estos temas que no son tan comunes, tan importantes, no se dejan pasar, pero al estar escuchando, porque ya nos queda poco tiempo para un 7 de junio, y al escuchar a tantos líderes y tantos opinólogos, y ahora han salido radicalmente, ¿no?, a la palestra tantos, influenciando y buscando influenciar en nuestra gente, yo solo les pido a mis queridos compatriotas, piensan y decidan por ustedes mismos. Recuerden al pastor Dietrich Bonhoeffer. Pero ¿saben qué? Es sensato siempre tener y pedir la sabiduría de lo alto para quienes somos creyentes. Es siempre valioso sujetarse a los principios que siempre son más sabios, porque el creador que creó su naturaleza buena quiere lo bueno, lo malo lo cree el otro, el enemigo de lo bueno. Por eso, investiguen, indaguen, piensen, no crean que tenemos que imponerles las situaciones para que tengan un pleno crecimiento y desarrollo formal de su opinión. Por eso hasta el Eterno siempre deja el libre albedrío para que le sigas. Y solamente cuando tú te rindes al trono de gracia te das cuenta por qué lo haces. Lo haces por una convicción. Nadie te exige. El interior, como decía Bonhoeffer, es lo que te va a cambiar. Tengamos una excelente tarde, la mitad de semana, y a seguir reflexionando sobre todo lo que nos viene en el camino, porque siempre hay una razón para saber vivir, hay fibra ciudadana en querer descubrir lo mejor para nuestra sociedad y que sigamos adelante en el caminar de la vida con buen optimismo, con pensamiento crítico y que nuestro país encuentre el mejor camino para andar. Nos vemos.